Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para su canal Tesla Academy. El día de hoy vamos a resolver dos ejemplos relacionados a la resistencia de serie. Dicho esto, comencemos. Bien, aquí tenemos nuestro primer ejemplo que dice así: calcule la resistencia equivalente del siguiente circuito. Aquí se nos muestra el circuito, vamos a analizarlo. Vemos que todas nuestras resistencias están conectadas en serie, están una seguida de la otra, solo comparten un punto de conexión. Entonces vamos a proceder a calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente o resistencia total del circuito será igual a mi resistencia R1 más mi resistencia R2 más mi resistencia R3 más mi resistencia R4. Ya conocemos los valores de las resistencias, solo vamos a sustituir y me queda que mi resistencia equivalente o total será igual a 10 ohms más 15 ohms más 20 ohms más 5 ohms. Eso me dará un total de 50 ohms. Ejemplo número 2. Me pide calcular la resistencia total o equivalente del circuito que se muestra en la figura. Me pide, en el inciso B, me pide calcular la corriente total del circuito. En el inciso C me pide calcular la caída de tensión en cada una de las resistencias del circuito. En mi inciso D me pide calcular la potencia disipada por cada una de las resistencias. Ya sabemos cómo calcularlas. Y en mi inciso E, calcule la potencia suministrada por mi fuente. Primero comenzaremos a calcular mi inciso A, que nos pide la resistencia equivalente o total del circuito. Como podemos ver, tenemos un circuito en serie, entonces ya sabemos cómo calcularlas. Simplemente es la suma algebraica de cada una de las resistencias. Entonces mi resistencia total o equivalente es igual a 2 ohms de mi resistencia R1 más 6 ohms de mi resistencia R2 más 4 ohms de mi resistencia R3. Y esto será igual a 12 ohms. Inciso B. Calcule la corriente total. La corriente total del circuito simplemente se calcula con la ley de Ohm. La corriente será igual al voltaje sobre mi resistencia total. Vamos a sustituir. Mi voltaje es de 24 volts de mi fuente sobre mi resistencia total, que ya la calculamos, que nos dio un valor de 12 ohms. Esto será igual a 2 amperes. Inciso C nos pide calcular la caída de tensión en cada una de las resistencias de mi circuito. Esa la calcularemos usando la ley de Ohm. Sabemos que el voltaje, en este caso la caída de tensión, será igual a la corriente por la resistencia. Entonces yo tengo que la caída de tensión en mi resistencia R1 será igual a mi corriente, que es de 2 amperes, multiplicado a mi resistencia R1, que es de 2 ohms. Esto nos dará un resultado de 4 volts. La caída de tensión en mi resistencia R2 será igual a la corriente, que es de igual manera de 2 amperes, por mi resistencia R2, que es de 6 ohms. Esto nos dará un resultado de 12 volts. Mi caída de tensión en R3 será igual a 2 amperes por mi resistencia R3, que es de 4 ohms, y eso me dará un resultado de 8 volts. Inciso D nos pide calcular la potencia disipada por cada uno de los resistores. La potencia disipada la vamos a calcular como la corriente al cuadrado por la resistencia del resistor que se quiere analizar. Vamos a sustituir. La potencia disipada por mi resistencia 1 será igual a mi corriente al cuadrado, que es de 2 amperes al cuadrado, por mi resistencia R1, que es de 2 ohms. Esto me dará un resultado de 8 watts. Mi potencia disipada por mi resistencia R2 será igual a 2 amperes al cuadrado
por mi resistencia R2, que es de 6 ohms. Esto me dará un resultado de 24 watts. La potencia disipada en R3 será igual a 2 amperes al cuadrado por mi resistencia R3, que es de 4 ohms. Esto me dará un resultado de 16 watts. La potencia disipada total de mis resistencias será igual a la suma de todas ellas, es decir, 8 más 24 más 16, que nos dará un valor de 48 watts. Inciso E. Nos pide calcular la potencia suministrada por la fuente. La calcularemos con la fórmula de la potencia es igual al voltaje, que es un valor que conocemos, por la corriente, que ya también la conocemos. Entonces la potencia suministrada por la fuente será igual a 24 volts por 2 amperes. Esto me dará un resultado de 48 watts. Como podemos notar, la potencia total disipada por todas mis resistencias, que es de 48 watts, será igual a la potencia suministrada por mi fuente, que también nos da un resultado de 48 watts. Bueno amigos, eso ha sido todo por este vídeo. Espero les haya gustado y les haya servido de mucho. Denle like, suscríbanse y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima.